Hebreos capítulo 9, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, esto era lo que hacía el pueblo de Israel en sus ceremonias judías, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El día de mañana es un día que se celebra aquí en los Estados Unidos acerca de un hombre llamado pastor, yo creo que era como presbiteriano, ¿no, hermano? Bautista, Martin Luther King, pastor bautista del sur de los Estados Unidos. Martin Luther King, él en aquel 26 de agosto, 28 de agosto, creo que fue 28 de agosto del año 1963, 2 años antes de que yo naciera, él predicó ahí en Washington, D.C., ante la estatua de Abraham Lincoln, porque 100 años antes Abraham Lincoln había proclamado la emancipación o la libertad de la esclavitud para los negros. No solamente para los negros, sino para todo el mundo, yo creo, aquí en los Estados Unidos. Entonces, 100 años atrás, en el año 1863, Abraham Lincoln había abolido la esclavitud aquí en los Estados Unidos. Entonces, este predicador, este hombre, Martin Luther King Jr., en el año 1963, ese 28 de agosto, él ahí ante la estatua de este hombre,
presidente de los Estados Unidos de América, Abraham Lincoln. Él proclamó y predicó un mensaje que fue un mensaje no solamente simbólico para los Estados Unidos, sino para todo el mundo, porque a él se le entregó en ese tiempo el Premio Nobel de la Paz por predicar este mensaje. ¿Qué mensaje fue? Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño, predicó este hombre. Tengo un sueño de que esto va a pasar. Tengo un sueño de que esto puede suceder. Tengo un sueño. Y no solamente Martin Luther King, muchas otras personas en la historia han tenido sueños, han tenido visiones, han tenido planes, proyectos y han llevado a cabo obras extraordinarias. Pero yo creo que nadie en el mundo pudo llevar a cabo una obra tan extraordinaria que pudo marcar la historia como nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, a través de su venida, dividió la historia. Tenemos el antes de Cristo y el después de Cristo. Es algo maravilloso, hermanos, lo que nosotros tenemos ahora en la era cristiana, por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablando de su preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, dice la palabra que para los hebreos, para los judíos eran importantes estos sacrificios y esas ceremonias que llevaban a cabo para la purificación de la carne. Dice, cuanto más la sangre preciosa de Cristo tiene mucho más valor que cualquier otra cosa. Y hablando de sangre, déjeme hacer un paréntesis aquí. Hablando de sangre, ¿qué es la sangre? Pues la sangre está constituida, según la ciencia médica, dice, por un líquido llamado plasma y tiene 3 clases de células. Ahí tenemos los glóbulos blancos. ¿Para qué sirven los glóbulos blancos? Ayudan a prevenir y combatir las infecciones en el organismo. Los glóbulos blancos. ¿Han oído hablar de los glóbulos blancos, verdad? Los glóbulos rojos. ¿Para qué sirven los glóbulos rojos? Para transportar el oxígeno a través del cuerpo. Para eso sirven los glóbulos rojos. Y para traer hacia los pulmones de regreso todo el monóxido de carbono, no sé qué, pero los contaminantes que hay en nuestro cuerpo a los pulmones para que sean expulsados para afuera. Pero bueno, tienen una cosa extraordinaria, una función. Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, pero también es otra cosa, otro compuesto que tiene la sangre. No solamente glóbulos blancos, los glóbulos rojos, sino también tiene plaquetas. ¿Para qué sirven las plaquetas? Las plaquetas sirven para cuando usted se hace una cortadita y se corta un vaso sanguíneo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el trabajo de las plaquetas? Haga de cuenta que van como en un ejército así, como la ambulancia, la bombera y el policía, y así van en bola y empiezan a coagular la sangre. No sé si cuando usted se ha cortado que de repente pues no siente un dolorcito leve, pero ya cuando se empieza a cerrar, empieza un ardorcito, empieza a arder, y es que la sangre está haciendo su trabajo. Es algo interesante. Yo lo he experimentado muchas veces me he cortado. Si le enseño mis manos tienen cicatrices por todos lados. Entonces, si tenemos nosotros estas defensas en nuestro cuerpo, que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas en la sangre, para ayudar a preservar y ayudar a nuestro cuerpo. Dice la palabra del Señor, cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Ahora, si la sangre en nuestro cuerpo sirve de ejemplo para que pueda funcionar bien, cuanto más la sangre de Cristo puede ayudarnos para funcionar mejor como iglesia, como persona, como familia, porque Él puede hacer que esto funcione mejor. Aleluya, bendito sea nuestro Señor. Entonces, por medio de su preciosa sangre,
nosotros tenemos fuerza, nutrición y toda promesa y bendición. Consideremos algunas virtudes del poder de la sangre de Cristo. Vamos a hablar del poder de la sangre de Cristo. Con esto quiero decirles que ha habido personas que han derramado su sangre, así como Martin Luther King y otras personas que han dado su vida, su trabajo, su esfuerzo por llevar a cabo un plan, por llevar a cabo un propósito, por llevar a cabo una meta. Ha habido personas y soldados y tanta gente que ha derramado su sangre por estar defendiendo una causa, como lo que está pasando aquí en los Estados Unidos ahorita. Si el Señor nos permite pasar esta semana sin que algo grande suceda aquí en los Estados Unidos, va a ser por la misericordia de Dios. Pero el país está dividido. El país está en problemas. Yo no me puedo imaginar cómo puede haber personas tan fanáticas que pueden estar dispuestas a dar su vida por el nombre de un partido, por el nombre de una persona, por el nombre de una bandera. Y no solamente una persona, multitudes. Multitudes. Pero está de pensarse. ¿Cómo personas están dispuestas a perder la vida por algo? Ha habido mucha gente que ha dado su vida, su sangre. Ahora en este asalto que tuvieron en el Capitolio, estaba escuchando de una persona que fue soldado, una mujer que no se murió en la guerra de Afganistán, no sé qué guerra peleó por allá, y vino a morirse ahí, en la entrada del Capitolio. ¿En qué mundo estamos viviendo? Y así como hay personas dispuestas a sacrificarse por una causa que pudiéramos pensar que no vale la pena, a Dios le plació, escúcheme bien, a Dios le plació sacrificar a su propio Hijo por una causa que verdaderamente vale la pena, y fue la salvación de nuestra alma. ¿Por qué? Porque Dios vio que el valor de nuestra alma es más que todo el oro del mundo. Dios dice aún en su palabra que Él no viene porque Él espera que todo el mundo se arrepienta y busque a Dios. Él no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta. Y Él dio todo lo mejor que tenía. Él no mandó un ángel a llevar a cabo este rescate, un arcángel. Él mandó a su propio Hijo unigénito, lo único mejor que tenía, de todo lo bueno que tiene Dios. Es por eso que la Biblia dice que de tal manera Dios nos amó. Gracias a Dios por esa preciosa sangre. Entonces consideremos algunas virtudes del poder que tiene esa preciosa sangre de Jesús. Hay un canto que canta César Darío, dice, habla de la sangre de Jesús. La mayoría de los cantos que tenemos en nuestro himnario de gracia y devoción, que todavía conservamos, hablan estos cantos de la preciosa sangre de Jesús. La mayoría de los cantos mencionan la sangre de Jesús, porque esa preciosa sangre fue derramada en la cruz del Calvario por usted y por mí y por todo el mundo. Tiene el poder para limpiar, para guardar, para purificar. Ahorita vamos a verlo a través de la palabra del Señor, pero vamos a considerar algunas virtudes del poder de la sangre preciosa de Cristo. En primer lugar, la palabra de Dios dice que tiene poder para perdonarnos.
Tenemos redención por su sangre. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:7. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención quiere decir perdón, rescate. El perdón de nuestros pecados. Es la primera cosa que tiene el poder, la virtud de la sangre de Cristo, perdonar nuestros pecados. Hay personas que piensan, no, Dios no puede perdonar mis pecados. No, sí, Dios puede perdonar tus pecados. Y no importa cómo sean. En segundo lugar, no solamente somos perdonados por la sangre de Cristo, tiene el poder de perdonarnos, sino tiene el poder de lavarnos. Es el mejor jabón que hay, el mejor detergente que hay, el mejor desinfectante que hay, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:5 dice que Él nos lavó, así literalmente, Él nos lavó con su sangre. Nos lavó con su sangre. Oh, alabado sea su nombre. No solamente nos somos perdonados, somos lavados, también somos purificados por su sangre. Primera de Juan 1:7, un versículo muy conocido. Primera de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dios ha tratado de acabar con el pecado en la humanidad desde el Antiguo Testamento, a través de las leyes, a través de los sacramentos, a través de, de los ceremonias y todo lo que hacían, la sangre del cordero, las cenizas de la becerra y todo lo que sacrificaban, y conforme las ofrendas que llevaban, era para la purificación del pueblo. Llevaban animalitos, palomitas, tórtolas, corderos. Tenían que ser sin defectos, sin mancha, limpios. No podían ofrecer animales sucios, solamente animalitos limpios. Esto era significativo en el Antiguo Testamento, porque todo esto apuntaba hacia Jesucristo, el Cordero de Dios. Amén. Sin mancha, dice la Biblia. Amén. Sin mancha. Solamente somos perdonados, lavados, justificados. También somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que por Él seremos salvos de la ira. Somos justificados y por Él seremos salvos de la ira. En quinto lugar, dice la palabra de Dios que también somos comprados. La sangre de Cristo nos compra. Primera de Corintios 6:20. Dice: habéis sido comprados por precio. Primera de Corintios 6:20, así dice. Que hemos sido comprados por precio. ¿Y cuál es ese precio? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio. Ahora somos de Dios. Él nos compró con su sangre preciosa. Nos compró. Pues, ¿qué no éramos de Dios? No éramos propiedad de Dios, no nos creó Él. Sí, pero nos perdimos. El pecado nos separó de Dios. Nos constituimos enemigos de Dios, dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Llegamos a ser enemigos de Dios, pero Él nos compró de nuevo. Me acuerdo la historia de aquel niño que hizo que tenía aquel barquito. Un barquito que él había comprado con mucho sacrificio. Y se fue a jugar al río con su barco. Y de repente se descuidó
y las aguas se llevaron el barquito. Y ya no lo volvió a ver. Y caminando por la ciudad, por el pueblo donde él vivía, vio en uno de los aparadores ahí en la tienda que ahí estaba su barquito. Alguien se lo había encontrado y lo había llevado a la tienda, y el de la tienda lo estaba vendiendo. Y cuando el niño lo vio, lo reconoció. Dijo: ese es mi barquito. Ese es el barquito que yo perdí. Y fue al señor de la tienda y le dijo: Señor, ¿me puede dar mi barquito? Dice: porque ese barquito era mío. El señor de la tienda le dijo: pues era, porque ya no es. Yo lo compré, así es que ahorita lo estoy vendiendo. Si tienes el dinero, pues te lo vendo. Si lo quieres, ve por dinero. Y el niño fue a su casa, buscó el dinero que necesitaba y vino y lo compró de nuevo. Y le dijo al barquito: barquito, yo te había comprado, pero te me perdiste. Pero ahora eres mío 2 veces porque te volví a comprar. Y aquel niño cuidaba tanto su barquito ya después. Hay gente que piensa: todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Y como creación, el hombre, la creación humana, esta creación en la cual Dios puso su imagen, se perdió completamente. Se fue al precipicio, se hundió en el pecado, separados completamente de Dios. Y la Biblia habla claramente ahí en Romanos capítulo 3 versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el capítulo 6 versículo 23 también dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros estábamos muertos en el pecado, separados de Dios. Habíamos sido creados por Dios, sí. Dios nos creó, tenemos la imagen de Dios. Pero el hombre perdió la comunicación con Dios, se enemistó con Dios, completamente se hizo enemigo de Dios y nos separamos. Una separación. Nos constituimos enemigos de Dios por cuanto todos pecaron. Porque la paga del pecado es muerte. Mas Dios en su misericordia, después de habernos creado y de haberse el hombre perdido, Dios emplea nuevamente un plan de rescate. Bendito sea nuestro Señor. Gracias a Dios por su misericordia y su paciencia que ha tenido con la humanidad, con usted y conmigo, con todo el mundo. Es por eso que estamos aquí esta mañana dándole gracias a Dios por esa preciosa sangre. Tal vez los negritos le dan gracias a Dios por Martin Luther King, por haber sido valiente y haber llevado a cabo esta campaña de ser libres completamente. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Él es nuestro mejor libertador. Él fue a la misma prisión de Satanás a decirle: ya pagué el precio. Dice la Biblia: y le quitó las llaves al diablo. Oh, bendito sea el Señor que nos dio libertad. Oh, Él abrió las puertas de la cárcel, mis hermanos. Ahí donde estaba el mundo encadenado, perdido. Y ahora somos libres por Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, somos comprados. Dios nos compra, nos adquiere de nuevo. Apocalipsis 5:9 dice: con tu sangre nos has redimido para Dios. Apocalipsis 5:9: con tu sangre nos has redimido.
En sexto lugar, somos reconciliados por medio de la sangre de Cristo. Mediante la sangre de Jesús, dice Colosenses 1:20, mediante la sangre de su cruz somos reconciliados con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo. Hay personas que piensan que a través de ciertas obras, a través de ciertos medios, a través de ciertas formas religiosas, podemos nosotros ser reconciliados con Dios. No, es solamente a través de la sangre de la cruz, a través de la sangre de Jesús. En séptimo lugar, Hebreos 10:19. Fíjese lo que dice aquí, algo bien interesante. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por medio de qué? Por medio de la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, ¿por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Cómo al lugar santísimo? Bueno, esta es una figura del Antiguo Testamento, del templo, del tabernáculo del Antiguo Testamento. Estaba dividido en el lugar santísimo, lugar santo, y lo que le dividía era una cortina gruesa, y nadie podía pasar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, y eso solamente una vez al año. Pero cuando Cristo murió, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y por su muerte, ahora podemos tener el derecho y el privilegio de estar y de entrar en el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir esto? En la misma presencia de Dios, por medio de la sangre preciosa de Cristo. Cualquiera puede acercarse a Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Por último, somos librados de la esclavitud del diablo por medio de la sangre de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Hoy les di mucha Biblia. Van a ir bien servidos a su casa. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Somos librados de la esclavitud del diablo. Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, que no fuimos rescatados con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En otras palabras, Dios ya tenía un plan de seguro de vida. Una ocasión ya dije aquí, ¿por qué estamos pagando una aseguranza si no la usamos? Parece algo ilógico. Pues yo voy a dar de baja a todos mis carros, pues no choco, no pasa nada. ¿Para qué estar pagando una aseguranza que... Pero eso
eso lo estamos haciendo en caso de. En caso de. No porque voy a chocar, sino en caso de que llegue a chocar. De igual manera, Dios tenía un plan preparado, un sistema de seguro. Desde antes, dice la palabra, de la fundación del mundo. En caso que se llegara a necesitar. Y vaya que sí se llegó a necesitar. Y el Señor tuvo que hacerlo. Cristo murió para que usted y yo tengamos vida eterna. Y Él nos rescató. Oh, hermanos, somos librados de la esclavitud del diablo. Somos libres de eso. Somos amistados con Dios. Démosle gracias a Dios por esa sangre preciosa. Muchos hombres como Martin Luther King y muchas otras personas han ofrendado su vida, han dado todo por algún plan, por algún propósito, por algún mérito. Y tal vez como él han recibido el Premio Nobel de la Paz. Bien merecido. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo por usted y por mí? Quiera y estas palabras hayan hecho eco en su conciencia y podamos dar cuenta que debemos estar siempre agradecidos con Dios por lo que Él hizo por nosotros. Pongámonos en pie esta mañana. El Señor es nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro provisor. Aleluya. Salmista dijo: Jehová es mi pastor y nada me falta.